Habían pasado 9 años de la tercera Bienal de Arte de Pontejer, cuando en 1981 en el Palacio de Exposiciones se inauguró la cuarta Bienal de Arte de la Corporación Bienal de Arte de Medellín. 5 empresas comerciales de Medellín se unieron, cada una puso 5 millones de pesos para un total de 20 millones de pesos para financiar esta Bienal. Desde 1975 se estaba hablando de construir el Palacio de Exposiciones. Para la fecha entonces de la inauguración de la Bienal, la construcción no había sido terminada, todavía estaba en obra, mucha parte de ella. Lo más cercano del lugar es la glorieta, era una escultura que era un monumento al arriero, fue muy criticada en la época. Era una obra que representaba la pujanza del campesino antioqueño que en mulas había abierto trocha, y montaron ahí un híbrido en concreto, piedra, cemento, granito, y solamente las cabezas de la mula y de la persona del arriero vaciada en bronce. De resto eran talleres industriales, fábricas, factorías en general, había algo de mecánica automotriz, los vecinos eran de la valladera, no había ruta de buses, era una época lluviosa para colmo de males, no había manera de llegar a pie porque eso era desolado, la Alpujarra no había sido terminada, no teníamos metro, menos otro tipo de sistema vial para llegar a ese lugar. Estaba el Parque San Antonio invadido por los carros decomisados por el tránsito, no teníamos el parque, la plazuela de las luces tampoco existía, no teníamos canal regional, es decir, la ciudad era todavía muy incipiente en sus inicios, el aeropuerto Río Negro no se había inaugurado, el puente de Acevedo apenas se estaba construyendo. Todo este tipo de cosas influían indirectamente a la afluencia a la Bienal. La mayoría de los visitantes fueron niños que los llevaron a la entrada, porque ahí había por lo menos 20 artistas, la mayoría extranjeros, que habían hecho montajes estructurales. Eso era como una feria de arte, como un festival de carnaval, donde la gente iba a curiosear, los niños se bajaban y ni siquiera entraban, corrían por encima, por dentro, a los lados de todo este tipo de intervenciones. Y el primer piso estaba montada ya la Bienal, empezando con la obra de Alejandro Obregón. Entonces los niños, de la misma manera como entraban corriendo, salían veloces a jugar en la parte exterior de la Bienal. Ese era el ambiente en el año de 1981. El periódico que mayor circulación tenía, que era El Colombiano, pues estaba hablando de otras cosas, realmente no le han dado mucha importancia a la Bienal. En 1981 se convocó la cuarta Bienal. El lugar fue el Palacio de Exposiciones, un espacio público que se había proyectado desde el año 1975 y para la época prácticamente lo estaban terminando, tenía partes de acabado que no se habían completado. Pero una de las dificultades más grandes que tenía este nuevo espacio, que no era propio de la entidad, era que no había ruta de buses. Tenía muy difícil acceso, tanto que comentaban que esa Bienal había sido montada para los que iban con carro. El sector era inseguro, no se podía llegar a pie, el tiempo era lluvioso, había goteras todavía en parte de la construcción, pero sobre todo esto, el costo elevado del alquiler de 700.000 pesos. Estaba además rodeado de talleres de metalmecánica, de carpinterías, de reparación de automóviles. Las noticias de la prensa hablaban con preocupación de 8.000 venteros ambulantes censados que invadían prácticamente el centro. El bloqueo que se hacía para entonces del ingreso a la Universidad Nacional, la sede de Medellín. Estaba en huelga la Universidad Pontificia Bolivariana, cosa bastante extraña, porque es una universidad particular, privada. Sin embargo, en ese momento estaban en huelga. El problema en la ciudad era el de las basuras, primera página, porque estaban ubicados basureros al pie del Palacio Municipal, donde quedaba la alcaldía, en el Parque del Río y a la entrada del viejo Museo de SEA, que todavía no había cambiado de nombre. El periódico de mayor circulación, que era El Colombiano, costaba 12 pesos. ¿Qué exposiciones había en Medellín en ese momento? Cuando se inauguró la Bienal, se convocó al encuentro de críticos en Quirama. Quirama funcionaba en el Instituto de Integración Cultural entre Río Negro y el Carmen de Viboral.
o sea que era bastante distante de Medellín. Y allí se encerraron prácticamente los críticos latinoamericanos y algunos europeos que habían venido, quitando la posibilidad para que el público en general asistiera a estos debates. Simultáneamente se hacía el montaje, o se hizo el montaje del arte no objetual en la vieja sede del Museo de Arte Moderno, en las instalaciones de la urbanización Carlos R. Restrepo. Edgar Negrete, que no hizo parte de la Bienal, a pesar de que lo invitaron, decía que ese compromiso de ejecutar o realizar una obra específicamente para la Bienal no tenía sentido, se negó a participar, entonces expuso en una galería particular que había, que se llamaba Partes, en la parte baja del edificio ya en funcionamiento de la Torre de Cortejer. Ese día murió Horacio Longas, un pintor de bastante trayectoria académico de la ciudad de Medellín, y simultáneamente se estaban realizando la 16ª Bienal de Sao Paulo y la Bienal de Arte Postal, ambas en la misma ciudad. En 1979, ya habían pasado varios años desde la tercera Bienal, se retomó la propuesta de volverla a convocar. En 1980 se creó la Corporación Bienal de Arte de Medellín, que fue conformada por Suramericana de Seguros, la Cámara de Comercio, la Compañía Colombiana de Tabaco, el Banco Comercial Antioqueño y Fabricato, cada uno aportando 5 millones de pesos para un total de 20 millones, que fue el presupuesto que tuvo para la Bienal. En ese momento propusieron, en 1980, que se podía hacer la Bienal en la vieja gobernación, ahí en la plazuela Nutibara, que ya estaba en proyecto de ser trasladada para la Alpujarra, lo cual no prosperó. La Bienal de Venecia del año de 1981 costó 300 millones. Entonces vamos viendo los cálculos de la financiación de estos eventos. Los gestores de esta cuarta convocatoria fueron Samuel Piedrahita, Alfonso Molina y Jairo Machado, representando cada uno una entidad de las que iban a financiar. Y en 1980 se inició entonces la Corporación Bienal de Arte de Medellín con este objetivo primordial. Al entrar a la Bienal se encontraba uno a Alejandro Obregón como si fuera un homenaje a la figuración, y le rodeaban una pintura de carnaval, de circo, pintada por Grillo, y para quitarle la solemnidad de este artista que era muy significativo en Colombia, montaron Lo Popular con Dora Ramírez, con Leonel Góngora, hasta llegar a las obras de Armando Villegas, el peruano que estaba radicado en Colombia desde mediados de los años 50, con una serie de mitologías, y seguía el encasillamiento en la pintura tradicional. Luego aparecía lo tridimensional, el paisaje, y cada artista estaba aislado en su espacio, es decir, no compartían paredes ni muros ni paneles un artista con otro, eran como segmentos individualizados en el montaje. El punto de partida fue que ningún cuadro iba en el centro de la pared, entonces para no darle privilegio alguno a determinada obra, apareció lo geométrico, la abstracción, lo matérico, la nueva figuración, lo arquitectónico, la pintura agresiva, hasta lo conceptual. Se montaron siguiendo una cronología estética, iniciando con la figuración, como vimos, con Alejandro Obregón, pero no había ninguna orientación al público de los cambios estéticos entre un grupo y otro grupo, si los podemos llamar así. Había ambientes, pintura concreta, pintura de representación, abstracción, ambientes que eran más o menos 20, que se ubicaron en el exterior del Palacio de Exposiciones, las obras de Murezano, la obra de Carl André, la de Federico Adler y la de Marta Milugin, que eran las que predominaban en esa parte externa del Palacio de Exposiciones. No había organización geográfica, ni delegados que representaran alguna tendencia, movimiento o país.
sin grupo de artistas representativos de países incorporados. No fue competitiva, no tuvo premiación, no hubo menciones ni hubo premios. Los artistas nacionales fueron escogidos por Eduardo Serrano, que figuraba entonces como curador, por Darío Ruiz y por Leonel Estrada. Era una cantidad de tendencias de una magnitud bastante grande. Por ejemplo, si usáramos términos para describir la Bienal, tendríamos que recordar, por ejemplo, el término zanja. Una zanja era una obra de Carl André, cavada en la tierra. Por ejemplo, el término perforación o pasadizo era esta obra, intervención de Federico Adler, que elaborando su propuesta dañó las instalaciones eléctricas e hidráulicas del Palacio de Exposiciones, poniéndole enorme complejidad para poder abrir al público. Había también el sonido con los tambores de Geo Ripley. Estaban también las letras. Eran 17 letras que no significaban ninguna palabra, las cuales fueron robadas inexplicablemente. La ausencia significaba la no participación en el evento, que fue la propuesta de un artista local de retirarse de la ciudad de Medellín durante el evento, lo cual después lo llamaron no la ausencia, sino la mentira. El corte, el prado mutilado por Ana Mendieta, que pasó una cortadora de césped formando una espiral simplemente como una señal en el piso, como si fuera la NARC. Los ladrillos, 5.000 ladrillos ubicados a la entrada de la parte exterior por Sara Modiano, que eran manipulados, cambiados de puesto por los niños que llegaban en bandadas. Fuego, resumido en la quema de Gardel. Intercambio, Carl André recibió la manga que había cortado Ana Mendieta y con eso cubrió parte de la zanja para bullonarla. Movible, eran unos biembos en madera de Manuel Montilla que cualquier espectador podía cambiarlos de un lugar a otro dentro del espacio asignado. Desperdicios, una serie de tubos como de laboratorio por el enorme tamaño de varios metros, transparentes de vidrio, donde la artista había recogido cortes estratigráficos de alguna playa colombiana con toda la basura habida y por haber. Esta obra era de Alisa Barney, de la cual una fue quebrada. Chorrete, la pintura escurriendo de Johnny el Marín, que caía en una taza en la parte del piso. La firma, el trabajo de Álvaro Barrios, firmado por Fernando de Sidlo, el peruano, que no participó en la exposición. Mapas, un paquete de rollos, como una agencia de viajes, con alteraciones geográficas de un argentino, Horacio Zavala, que había recogido en su desplazamiento por tierra hasta la ciudad de Medellín. Para terminar con la transparencia, el balazo a una puerta de vidrio de salida al final del recorrido. Es decir, los artistas no querían ser clasificados. En los catálogos, en la guía, en los manuales didácticos, no se habla de las tendencias en concreto de cada uno de los artistas. Se habla en términos generales, pero no se refiere artista por artista. El Grupo Octaedro de Uruguay realizó una encuesta con 100 personas de cómo quisieran dibujar o pintar un paisaje, con qué material, en qué tamaño, en qué soporte, hasta el marco. Y las propuestas que respondieron fueron recibidas como una obra de arte del Grupo Octaedro. Recuerdo el Grupo Octaedro porque en la tercera Bienal hubo una obra que era un octaedro hecho en material sintético, el laca vaciado, y que lo confundían con la tapa de una mesa. O sea que hay 12 octaedros en la historia de la Bienal. Y el show, que era lo más central del día de la inauguración, retardado varios minutos por la lluvia incesante, hacia las 9 de la noche, con 1.500 invitados de pie, escuchando los discursos protocolarios, mientras Marta Minucci, la argentina, caminaba de un lado al otro con una teja encendida, esperando el minuto en que pudiera prender el fuego
en la escultura de Gardel. Queda como recuerdo de las 4 bienales el papel que cumplieron los jurados. Inicialmente fueron de selección y de premiación. Con el correr de los eventos se fueron quitando unos hasta llegar a suprimirlos. Ya no había premios, no había distinciones, pero había que seleccionar. Empezaron seleccionando por medio de las embajadas, los consulados y los entes burocráticos del país en el exterior. ¿Con qué criterio seleccionaron a los artistas? Luego trajeron jurados de Bogotá, los cuales mostraron su mezquindad, como la mayoría de las veces, con lo que hacía la provincia. No les interesaba entonces los movimientos o el trabajo de los locales. Eso se vio muy claramente en la primera bienal, donde solamente permitieron el ingreso de 2 artistas antioqueños. Con el correr de las bienales se fue aumentando el número, pero se fueron cambiando los jurados, hasta terminar sin tener premiación, selección ni distinción alguna. Pero en Colombia se seguían escogiendo los artistas. Hay que recordar que en la primera bienal se montó un salón de rechazados en el viejo Museo de SEA. Los artistas que se sentían maltratados por no ser seleccionados, entonces montaban su protesta en salones de rechazados. Es la historia del arte, en distintos periodos, no solamente en Colombia, en Europa. Entonces, el papel de los jurados siempre creó conflictos. Entre ellos mismos había discusiones. Cada uno, cuando tenían vínculos de carácter comercial con galerías privadas, tenían sus propios intereses para manipular la representación de los que venían de Bogotá. Fuera de eso, muchos de los artistas pensaban que al haber sido seleccionados para la Bienal, se habían ganado una lotería, no solamente la estadía, el transporte, el desplazamiento de países distantes, el transporte de la obra voluminosa, que llegaron circunstancias en que no cabían por no cabían dentro del avión que lo iba a transportar, o el deterioro o la pérdida parcial de las obras, que implicaba enormes indemnizaciones de la compañía aseguradora, los avalúos estratosféricos que rompían todo equilibrio en comparación, por ejemplo, con artistas de reconocimiento mundial o que estaban presentándose en las bienales europeas o internacionales. Pensaban que aquí sencillamente se habían ganado un premio y había que tender el tapete. Luego viene la parte importante de ellos interviniendo en el montaje, en la manipulación, en la ejecución de las obras. 20 más o menos obras hicieron en la parte exterior del Palacio de Exposiciones con el compromiso que quedarían de propiedad de la Corporación Bienal de Arte de Medellín para ser exhibida en las colecciones de ellos, en los espacios de ellos o en el lugar cercano a la ciudad, en una zona boscosa, en un parque, como el caso de la estructura de Gardel, de la Marta Minujín, que se había comprometido a dejarla, ya que Seno había pagado su fabricación en los talleres personales de la empresa. Todo ese tipo de mezquindades demostraban entonces la actitud que no solamente los empresarios, sino la parte culta, la parte que tenía que ver con las actividades académicas, hicieran presencia el día de la inauguración en las Bienales de Medellín. La información muy limitada en la prensa fuera de la capital de Medellín, en otras ciudades. Era mínimo lo que informaban sobre la Bienal, porque realmente nosotros considerábamos que era un logro regional, pero no a nivel nacional. La pérdida de la continuidad entre uno y otra convocatoria fueron dejando en el olvido que había existido una Bienal. En 9 años es imposible recuperar lo que se había perdido. Una generación que se había ido de niño a la Bienal ya no tenía ningún interés, y se ve muy claramente en los informes que se pueden presentar alrededor de la historia de la Bienal. Siempre las bienales tuvieron en cuenta a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que estaban en el colegio, además de que tenían el apoyo de las secretarías de educación, y los profesores encontraban un cúmulo de información que ellos no conocían, ni se aproximaban, simplemente mandaban a hacer unas tareas que no tenían ninguna lógica, ningún sentido, como mandar a un niño de primaria a decirle que en 10 renglones escriba la representación de los artistas colombianos en la Bienal, o que escoja cuáles son los materiales que más le gustaron y cuáles son, por ejemplo, materiales no convencionales utilizados en la Bienal. Hay encuestas, por ejemplo, realizadas en el momento con gente de un nivel superior, por ejemplo, estudiantes de antropología, mujer de 24 años, 6º semestre, que dice: no he ido a la Bienal, no me interesa, me han dicho que es muy mala. O profesores de ingeniería, en las mismas condiciones, de una edad de 30 años, diciendo que si fuera arte costumbrista iría, o que si fuera gratis iría. Entonces siempre encuentran una disculpa
para no asistir a la Bienal. Esa formación es imposible que en un periodo de un mes y medio de un evento con 640 horas, como fue la última Bienal, le dé una formación general a una persona que nunca ha visitado un museo, los pocos que había en Medellín. Pues ya teníamos el Museo de Arte Moderno y ya teníamos el Museo de SEA, pero no había la suficiente formación académica, porque ni siquiera en los currículos universitarios teníamos una carrera a ese nivel. ¿Qué expectativas podíamos tener con el público cuando traen a una señora de edad avanzada simplemente porque es muy bonito lo que hay ahí en la Bienal o porque es gratis, y la señora dice que le da pena hablar de lo que vio porque le da vergüenza o confunde los términos? Es decir, la Bienal tuvo muy buenas intenciones, pero precisamente la ruptura del lenguaje convencional, académico, tradicional, que había formado a los padres de los niños que asistieron a la Bienal, no daba para que sus mismos orientadores permitieran que los niños elevaran su nivel de comprensión de lo que estaban viendo allí como si fuera una bella experimental. Entre los datos importantes de la Bienal tenemos que estuvo abierta del 15 de mayo hasta el 4 de julio, o sea que ya tenemos un tiempo más largo de duración del evento. Los adultos pagaban 40 pesos, los niños 20 pesos. La ciudad tenía en el casco urbano una población de 1.800.000 habitantes. Se calcularon 400.000 visitantes, cuando realmente al final asistieron 350.000. El montaje lo hizo un artista de Nueva York, John Stringer. Eran 6.218 metros lineales de iluminación, 520 lámparas de 140 voltios, 1.008 metros lineales de obra exhibida, 3.024 metros cuadrados en total para el montaje, con un recorrido de 1,5 kilómetros en 57 salas distribuidas en más de 40.000 metros cuadrados del edificio, saliendo por la mitad, en un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche, 237 artistas, de ellos de 36 países, 40 colombianos, para un total de 647 obras. Implicó 8 meses de trabajo sobre planos para poder diagramar todo el espacio del Palacio de Exposiciones, que lo entregaban libre muy pocos días anteriores a la Bienal, o sea que el trabajo era bastante arduo y tedioso para montar semejante estructura. Y el catálogo tenía 428 páginas, muy bella edición, que valió para la venta a 2.300 pesos. Se pusieron en circulación 1.200.000 estampillas conmemorativas, el homenaje más grande en el tamaño más pequeño de la época de circulación. De esas 1.200.000, 200.000 eran de la obra de Pedrito de maestro Fernando Botero, que valía 50 pesos. 500.000 eran de Alejandro Obregón, como la figura de la Bienal, que valía 25 pesos cada una, y 500.000 de Omar Rayo, de 50 pesos. Competían con las estampillas del lanzamiento ese mismo día de la Plaza de Toros de Santa María y de algunos expresidentes colombianos. Notas curiosas: el ministro de Educación no hizo presencia en Medellín. Lo más visitado fueron los ambientes, porque la gente realmente no tenía que hacer ningún esfuerzo para recorrerlos, para visitar ese espacio. Lo menos visitado fue lo que se ubicó en el sótano, con los videos y películas que no tenían suficiente público. No se hicieron obras en vivo, a diferencia del anterior. Hubo mayor asistencia de obra ubicada en el exterior. No se pusieron obras de España y de Haití por la baja calidad.
la obra de Nelly Richard fue dañada por la humedad. Se robaron la obra de Richard Castellans, la palabra que era conformada por 17 letras de largo. El artista chino Tsai exigió un seguro de $9 millones, equivalentes a 450 millones de pesos, cuando un de Kooning valía $220.000 y un Rauschenberg $190.000. Esas eran las exigencias y demandas prototípicas que se hacían muchos de los artistas para exhibir su obra, para realizarla o para transportarla, para recogerla o para venderla. La obra más cara costaba $35.000, correspondientes a 1.350.000 pesos colombianos, y era de Obregón. La más barata costaba $75, o sea, 4.000 pesos colombianos. Marta Minujín quiso vender la estructura después de que la quemó, cuando el compromiso fue dejarla de propiedad de la Corporación Bienal para ser ubicada en un cerro aledaño, lo cual nunca se realizó. Fabio Rodríguez, un colombiano residente en Milán, trajo la obra que ya había exhibido en la Bienal de Venecia, lo cual no era permitido. La obra de Botero no llegó. Exigió que su obra, que era en acuarela, fuera transportada por sus trabajadores, su propio transportador, lo cual no fue posible. La Bienal se hizo cargo, pero cuando fueron a recoger la obra no estaba empacada. De lo más simpático que pasó con la Bienal fue el tipo de contacto de los docentes, sobre todo en bachillerato, que es el público mayoritario generalmente en estos eventos, poniendo tareas. Por ejemplo, defina el arte lumínico para un niño de primaria o un niño que esté, un joven que esté haciendo la secundaria. Por ejemplo, de casos de la desaparición de la técnica, los materiales y el arte. En 10 renglones de una opinión sobre la obra presentada por los artistas colombianos. Como en los 10 renglones no cabían ni siquiera los apellidos de los 40 artistas colombianos. ¿A cuál obra no le encontró sentido artístico? Y explique por qué. Hable sobre las clases de arte que hay en la Bienal. Ya hemos hecho una pequeña alusión al tipo de propuestas. Cite 40 artistas y sus obras. Esto no tenía ninguna lógica ni ningún sentido para los estudiantes. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo gente de un nivel académico superior, en encuestas realizadas en ese momento, un profesor del departamento de matemáticas de 35 años dice que no asistió a la Bienal porque no me llama la atención. Si fuera algo científico, valdría la pena. Otra persona, también de nivel universitario, dice: ¿qué va a aportar eso? No estoy informado. Si fuera arte clásico, pero todas esas cosas retorcidas no vale la pena. Una estudiante de ingeniería de la Universidad de Antioquia, de cuarto nivel, de 27 años, no asistió y dijo: tengo entendido que la Bienal es importante, me llama la atención el arte, pero no hay estímulo. Me dijeron que era mala y no fui. Se realizó una película, que era realmente un cortometraje, encargado por el productor Óscar Salazar al cineasta Sergio Cabrera, haciendo énfasis en la colgada de las obras. Se quejaba de la dispersión de actividades de la parte, sobre todo de los extranjeros. Partieron de la idea de que los visitantes no tenían un interés específico y fueron a ver por ver, a ver qué encontraban. No mostraron obras individuales, sino por sectores y el ambiente general del montaje de la Bienal. Ese corto de 10 minutos presenta opiniones contradictorias. Nadie estaba de acuerdo con nada, ni con nadie. Escogió personajes que ya conocía y que realmente no podían aportar para hacer más accesible el sentido de la Bienal. Cobraban 3 pesos de sobreprecio para entrar en los cines, cuando la entrada a una película valía 35. Con eso se financiaba el cortometraje.
450.000 pesos costaron los dos cortos, incluido el del arte no objetual. De las opiniones hechas sobre la Cuarta Bienal, John String, el curador del Museo de Nueva York, comparaba con otras bienales, decía, esta es todavía más conservadora, porque los otros casos son estrictamente de vanguardia. Y Romero Brés, que ya había venido en varias oportunidades a Medellín, decía que las obras provocaban arte como siempre, pero los elementos materiales y la actitud mental para hacerlas serían distintos. Y Leonel Estrada, hablando por ejemplo de alguno de ellos, decía, colombiano, el mismo lenguaje, faltó imaginación. Sobre Carl André dijo que hizo una zanja más, como si Medellín ya no tuviera mucha. De Obregón, insistiendo en su lenguaje durante toda la producción de los últimos años. Del artista que hizo una mentira porque no se ausentó a la ciudad y que fue un evento de impacto para la comunidad local, no como las europeas que dejan otras consideraciones. Ese es un resumen entonces de la Cuarta Bienal. Luego vienen las discusiones de las entidades patrocinadoras y desaparecen del ámbito nacional el Banco Comercial Antioqueño, la Colombiana de Tabaco y no hay entonces y Fabricato, y no hay quien financie la quinta Bienal que estaba programada para 2 años posteriores.